Con su permiso, compañeras y compañeros senadores. En primer lugar, senador Encinas, no estamos en materia de un adendum, como usted ha querido venir aquí a descalificar. Las reservas que más de 12 legisladores hicimos, que presentamos en tiempo y forma, como las cientos de reservas que su grupo parlamentario presentó. Me queda claro que hay quien quiere ver todo como una trampa, que todo lo quiere ver oscuro y que todo lo quiere ver mal. Habemos quien no queremos verlo así, senador Encinas. Los atavismos y los resabios a algunos no nos acompañan. En el artículo 27 reconocimos a lo largo de este debate la insuficiente relación de regular la coexistencia de derechos adquiridos por el desarrollo del trabajo minero en concesiones y la posibilidad de que en esos espacios territoriales haya hidrocarburos propiedad de la nación. Aquí ha habido un largo debate, senador, en relación, primero a través del fracking, de que no explotemos el gas. Otra, de que no permitamos la competencia en un sector en el que hemos vivido en un monopolio por más de 70 años. De un país que importa 40% del gas, que paga más de 37% en su precio y que queremos que desarrolle una industria que a muy pocos kilómetros de la frontera, en el mismo espacio territorial, está generando cientos de miles de empleos porque está atrayendo la industria que le da empleo a los jóvenes de aquel país que es Estados Unidos, no con ningún deseo de irnos a vivir a ningún lado, con tener la propia competencia que la región debe de tener, hoy una zona pobre y escasa en generación de empleo. Por eso reconocimos el poder hacer, al igual que en la tierra, y aquí se debatió mucho al respecto en el artículo 100, 101, 102, que explicó correctamente el senador Roberto Gil, el poder hacer equiparable la coexistencia de dos derechos respetando algo que ya dice la Constitución. Las concesiones mineras no representan ningún derecho preferente. Leamos el artículo completo, así está redactado y simplemente se está aplicando la misma regla que se le está otorgando a los ganaderos y a los campesinos. También estamos reservando el artículo 30 para poder hacer un sistema integral en los contratos de utilidad compartida y en los contratos de producción, para que estén incluidos de manera integral y le den un mandato a la Ley de Ingresos que hoy está como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados. Aquí se debatió mucho sobre el tema de áreas protegidas. Y sí, estamos introduciendo el concepto de áreas protegidas que usted mismo reconoció a partir de un trabajo que quiero señalar de manera específica en una negociación política con la senadora Silvia Garza, que nos hizo ver de esa necesidad, y de los integrantes de mi partido en el mismo tema, reconociendo que nos faltaba con la orientación incluso de sus discursos, señor senador. La petroquímica básica y la petroquímica secundaria era el absurdo de nuestro modelo monopólico, senador Encinas. A eso se refiere el artículo 48 y 80, porque la secundaria hoy no tiene regulación, porque si caemos en el supuesto en donde estamos viendo problemas donde no los hay, pues también la materia de fertilizantes a lo mejor se la pasamos a la Sedena, para que a través de los fertilizantes no hagamos bomba. Hoy importamos 18,000 millones de dólares cada año en petroquímica, este gran país petrolero, de este modelo que ustedes defienden. 18,000 millones de dólares de petroquímica de lo que demanda el mercado interno. Y lo que tiene que ver el 48 y el 80 es justamente no más burocratizar lo que hoy no tiene permisos especiales, que es el concepto de la petroquímica comercial. El conflicto de intereses, senador, en el 66. Hemos defendido al exceso y lo hemos tratado de explicar, que este es un sistema de pesos y contrapesos, un sistema donde nadie tenga el poder completo que concentraron los monopolios que generan distorsiones y actos de corrupción. Lo único que estamos haciendo en el artículo 66 es justamente equilibrar el que el secretario de Energía, al presidir los organismos del Cenegas y los organismos reguladores, no mantenga un conflicto de intereses.
Por eso se le están dando facultades diferenciadas a ese director para que nuestro sistema de pesos y contrapesos de este proceso de apertura no tenga los problemas del conflicto de intereses. Estamos reconociendo el 0.5 y el 2% de la relación entre el contratista y el dueño de la tierra en el tema de los derechos de coexistencia, de los derechos superficiales y de los explotadores de los hidrocarburos. Lo estamos haciendo para poner un piso y un techo, pero también estamos estableciendo en ese articulado la metodología para poder calibrar con exactitud si esos porcentajes son los más justos o si no disparan la imposibilidad de hacer un negocio viable. En el tema del gas LP, estamos fijando un proceso de apertura para poder tener mejores tarifas y poder tener un mejor servicio al consumidor. Pero en ese proceso de apertura, usted no lo menciona en las reservas que hemos presentado, no en el adendum. Estamos poniendo la obligación de establecer la metodología para los subsidios focalizados a la población menos favorecida, para que en este mercado dejemos atrás los subsidios generalizados, senador. Los subsidios generalizados no estamos de acuerdo con ellos. No estamos de acuerdo con ellos porque acaban subsidiando más al que más tienen, y esos subsidios son malos. Queremos subsidios a la gente retirada en las poblaciones que por distribución de gas no están teniendo ni servicio ni precio. Queremos subsidios en los cinturones urbanos, donde hoy la población no tiene las mejores condiciones de vida, y no queremos subsidios a negocios establecidos que no merecen tener ese subsidio por la propia actividad económica que desarrolla. Este es el cúmulo de reservas que un conjunto de legisladores registramos a tiempo, como ustedes desde hoy en la mañana, que trabajamos todo el día para construir un acuerdo y presentarlas en su conjunto, porque nosotros hemos construido un modelo. Yo agradezco reflexiones que han abonado a las mismas. No quiero apropiarme de conceptos que aquí se han debatido. Reconozco el trabajo de siempre de la Comisión de Ecología, pero también reconozco la crítica que nos ha hecho reflexionar para equiparar derechos y poder tener un mejor modelo. Por su atención, muchas gracias. Uso sonido en el escaño. Y el senador Robles Montoya. Solicito la palabra para rectificación de hechos de lo expresado por el senador Penchín. Bueno, dos senadores fueron aludidos. Primero fue aludido el senador Encinas y después el senador Roberto Gil, en ese orden, como los mencionó el senador Penchina. Por favor, senador Encinas. Sí, pero primero son las alusiones personales. Pues qué bueno que por primera vez el senador Penchina reivindica el reglamento. Yo dije que estábamos replicando la misma práctica del adendum. Qué lástima que no lo hizo durante meses en la discusión en las Comisiones Unidas, donde pues, lamentablemente creo que de forma inescrupulosa permanentemente se violaron las reglas que nos hemos dado para nuestro trabajo legislativo. Pero qué bueno que ya hace un acto de contrición. Dice que no hay un derecho preferente a las concesiones mineras. Lo hay desde la incorporación en la reforma constitucional en el artículo transitorio que les establece la posibilidad de acceder a la concesión única para la explotación minera y para la explotación de hidrocarburos. Desde ese momento hay un régimen preferente. Y lo sigue habiendo en el momento en que pueden recibir contraprestaciones sobre una concesión pública e indemnizaciones sobre una concesión pública. Quien tiene que recibir una contraprestación es el dueño, el propietario del predio. Y si en este caso es un bien público porque está concesionado, debe ser para el Estado. O si es, en este caso de la ocupación temporal, un particular, la indemnización o la contraprestación debe de ser para el propietario del terreno. Y por supuesto que hay un trato diferenciado
profundamente desperdiciado con la propiedad social y la propiedad privada en el campo, porque ni a los ganaderos ni a los agricultores se les ofrece la posibilidad de asociación en el proyecto productivo. Aquí se dice claramente que el concesionario minero podrá recibir una contraprestación en efectivo, podrá asociarse con el inversionista y podrá recibir incluso un porcentaje de sus utilidades, incluso para mayor diferenciación, sin el elemento de considerar si afecta o no la competitividad del concesionario o el asignatario que se le impone a la propiedad social, lo cual hace además un trato más diferenciado. Que hay que eliminar subsidios que efectivamente favorecen a los altos estratos. Pues empecemos por eliminar el subsidio a los grandes consumidores de electricidad, mantengamos una tarifa doméstica única y eliminemos los grandes subsidios que hay a los grandes consumidores, porque la diferencia entre la tarifa eléctrica de consumo doméstico y la industrial llega a ser hasta de más del 100% por megawatt consumido. Y no me dio respuesta con esto de que hay que desburocratizar el manejo de la petroquímica básica y secundaria. Aquí dice, artículo 48, la realización de las actividades siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente: para el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, era la redacción original, que serán expedidos por la Secretaría de Energía. Esto no es una traba burocrática, es una medida de seguridad, no solamente por el manejo de sustancias tóxicas y peligrosas de muy alto riesgo, sino por el objeto con el que pueden ser utilizadas. Y va usted a disculpar, pero el benceno es precursor para la producción de drogas químicas y lo van a liberar para permitir su importación sin ninguna restricción. Y el tolueno y lo que es el óxido de etileno, pues lo van a liberar y esto va a ser para la fabricación de explosivos. ¿Que se pueden hacer explosivos con las materias primas para la producción de fertilizantes? Sí, pues en cualquier página de internet lo puede encontrar, pero por lo menos hay una regulación del Estado para mantener el control sobre ese tipo de sustancias que afectan la seguridad nacional y la seguridad de las personas en el país. Eso no lo respondió. Senador Roberto Gil tiene el uso de la tribuna por alusiones personales y después el senador Robles Montoya para rectificación de hechos. Y seguiremos con el orden de los oradores. Sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. Señor presidente, muy respetuosamente le quiero pedir que respete el turno. Yo estaba inscrito antes que otros y usted me cambia, es la tercera vez que me cambia. Senador, no le he cambiado, es como me llega todo el desarrollo de los oradores. ¿Me puede escuchar, senador? Señor presidente, le llegó mal. Entonces yo le ruego a usted, senador, que no me todos los órdenes que hemos desarrollado hoy lo han intercambiado los grupos parlamentarios usted, y en el caso del PRD se ha desahogado todo el PRD. Me cayó de orden. No soy cola de nadie, señor presidente. Respete el orden cuando yo lo pida. Muchas gracias. El orden que está es primero se ha desahogado en todas las intervenciones el PRD y al final el PT. Le pido que los revise. Todas se han desahogado, primero el PRD y PT, y no tiene que ver que sea cola de nadie. Así se han ordenado junto con los asesores de los grupos parlamentarios. Le pido que revise cómo se razonaron y meditaré su petición. Senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Yo lamento mucho que sigamos con confusiones sobre lo que establecen las redacciones y lo que establece la ley. Porque se quiere sembrar una sospecha de algo indebido, algo incorrecto, por la presentación de un conjunto de reservas que fueron presentadas puntualmente cuando se abre el procedimiento de registro de reservas, pero que no habían sido presentadas
en razón de un acuerdo parlamentario que adoptamos para desahogar el sinnúmero de reservas del grupo parlamentario. Nadie puede llamarse a sorpresa de que estén reservados estos artículos, pero más allá de que a estas alturas estemos discutiendo un adendum, reservas, lo importante es aclarar el contenido. No hay concesiones únicas para exploración y explotación de hidrocarburos. Las concesiones únicas están en un transitorio, sí, de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, pero no en materia energética. Al contrario, la regla constitucional expresa es la prohibición absoluta a cualquier derecho de preferencia de quien tenga un título jurídico para explotar superficie o subsuelo. Lo dice claramente el texto constitucional. No hay concesiones únicas, es decir, desde la discusión constitucional y en este dictamen no hay posibilidad de escalar una concesión minera o una concesión de exploración o explotación de hidrocarburos. Eso no es cierto. No está en ninguna regla constitucional ni legal. Peor aún, hemos venido a discutir hoy que quien tiene un derecho superficial no debe ser desplazado en su propiedad o su actividad económica. La misma argumentación que utilizamos para defender los derechos superficiales subyacen a la construcción del régimen de concesiones mineras. Para que no se desplacen fuentes de empleo, hemos creado una figura para que haya coexistencia de esos derechos. Se decía en la discusión de los derechos superficiales que era una miseria que se le ofreciera el 0.5 al 2% de la utilidad. El mismo monto se ofrece a los concesionarios de minerales, de minería, exactamente el mismo régimen. No puede haber sospecha en una simple racionalidad que el mismo régimen para indemnizar afectaciones a derechos superficiales se lleve a indemnizar afectaciones a derechos vigentes de explotación de subsuelo. Es exactamente lo que hemos hecho. Se dice que no había una regla de pago de indemnizaciones a superficiales, ni tampoco la posibilidad de que pudieran formar parte del negocio, es decir, del proyecto de exploración o de explotación de hidrocarburos. Dice claramente el dictamen: tratándose de proyectos que alcancen la extracción comercial de hidrocarburos para superficiales, en el 101 del dictamen, un porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario contratista en el proyecto en cuestión, después de haber descontado los pagos que le correspondan al Estado mexicano, podrán ser parte de las indemnizaciones a los que tienen derechos superficiales. La misma regla llevamos a quien tiene una concesión minera. ¿Para qué? Para no cerrar fuentes de empleo, para no desplazar actividades económicas, para no cercenar la vocación productiva que tienen muchos estados de nuestra nación, estados que se dedican a la vocación minera. Lo que hemos hecho es encontrar un modelo de equilibrio que no desplace al titular de la superficie ni tampoco a quien tiene un legítimo derecho sobre el subsuelo. Hoy se dice hace un momento, y hay un reclamo sobre un transitorio que habla sobre asignaciones mineras. Incluso se hace referencia al artículo 3º transitorio. Las asignaciones mineras, por definición de la ley minera, no son negocios particulares, senadoras y senadores del PRD. La ley minera establece que la asignación minera tiene un propósito de exploración a cargo del Servicio Geológico Nacional. No hay negocio, es reserva del Estado. Lo que dice el artículo transitorio es: lo que hoy es asignación se queda como asignación, es decir, como reserva de la nación. Eso dice la ley y el artículo 3º transitorio de esta ley minera. Sí, ciertamente, el propósito central de este conjunto de modificaciones y de reservas es llevar la misma lógica y racionalidad para proteger derechos superficiales a quien tiene hoy un legítimo negocio en la concesión minera que genera empleos e inversión, y no
no son los fantasmas de las empresas transnacionales, son empleos de mexicanos de carne y hueso que tienen familia, que tienen un trabajo digno y que se rompen el alma todos los días por llevar el pan a su familia. Nosotros no queremos soluciones drásticas de Estado que impliquen desplazar actividades económicas legítimamente constituidas. Extraña profundamente que la izquierda pida que los mineros se queden sin trabajo, que los ganaderos se queden sin su propiedad, que los comuneros se queden sin su tierra, porque no han presentado una sola solución. Ustedes se han resistido al régimen de ocupación temporal, se han resistido al régimen de negociación entre quien tiene un derecho y quien tiene la posibilidad de incorporar inversión privada complementaria al Estado. Ese es un modelo absolutamente incuestionable. Resuelvan sus confusiones y sus contradicciones antes de venir a sembrar sospechas. Muchas gracias, grupo. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Robles Montoya para hechos, para rectificación de hechos. Gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, la verdad es que el grupo parlamentario ya había tomado la decisión de cómo se habría de intervenir en esta parte, pero debo reconocer que lo dicho por el senador Penchina, inclusive el tono me motivó a solicitar el uso de la palabra y se lo agradezco. Hay algunos asuntos que quiero comentar y que creo que de parte servirán para compartir reflexiones de lo también expresado aquí por otros legisladores. Respecto al tema que tiene que ver con este artículo 41, donde se reconocen las áreas naturales protegidas, déjenme empezar señalando, compañeras y compañeros, que el PRD, desde que inició este atropellado e irregular proceso de discusión, de dictaminación en comisiones, repudió con auténtica indignación el hecho de que, en afán de entregarlo todo, ni siquiera se estaban respetando las áreas naturales protegidas. Y estamos seguros, yo lo estoy de manera particular, de que el texto del dictamen se hubiera mantenido intocado, así como salió de comisiones, si no fuera por lo que se les ha estado señalando a lo largo de todas las horas pasadas, de manera clara, de manera contundente, la aberración que esto estaba significando. Al parecer, y creo que no solamente yo me he dado cuenta, muchos nos hemos dado cuenta, por la falta de argumentos para responder sobre este particular, sobre la cuestión del evidente ecocidio que plantean y que sin duda empieza a hacer mella en algunos legisladores, pues sin duda ya empiezan a temer a la opinión pública y por supuesto que es obvio que se ve que están dispuestos a ceder algo para que empezar una disputa que hoy nuevamente los está exhibiendo. Las reservas naturales nunca debieron estar en riesgo, nunca. Qué bueno que ahora están recapacitando, ahora solamente faltan las zonas arqueológicas y muchos otros temas que hemos debatido a lo largo de esta sesión. Respecto al artículo 27, el convenio entre mineros y contratistas de hidrocarburos, déjenme decirles que, habiendo expresado esto, no puedo dejar de señalar, senador presidente, compañeras y compañeros, no puedo dejar de señalar que ya se hizo costumbre también en este proceso privatizador presentar las reservas negociadas por las empresas mineras, pero a estas horas de la madrugada. Así fue, yo lo quiero recordar, como se presentaron modificaciones realizadas durante la discusión de la propia reforma constitucional. En aquel momento, vale la pena que nos refresquemos todos la memoria, los presidentes de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de energía, de estudios legislativos primera, ya de último minuto, alrededor de las 2 de la mañana, en una clara chicanada,
lo digo con respeto, pero lo tengo que decir con esos argumentos, introdujeron, violando el reglamento, cambios al dictamen de la reforma energética después de que el documento había sido ya aprobado en comisiones. Las modificaciones fueron realizadas después de que se votó el dictamen en lo general en comisiones, a pesar de que estaba concluida la revisión de los artículos 25 y 27 constitucionales, un poco solo para refrescarnos a todos la memoria. En otras palabras, los cambios se realizaron en lo oscurito, introduciendo en el artículo 8º transitorio la posibilidad de una doble concesión para las actuales compañías mineras. Y ahora, aunque vienen firmadas por integrantes de las comisiones, pues al parecer esto demuestra que las mineras saben negociar muy bien, tienen muy buenos cabilderos, sin duda alguna. Ya se sabía, creo yo, porque así lo manifestaban ya los principales interesados, que las empresas mineras veían con muy buenos ojos el poder ofrecer sus concesiones para la explotación del shale gas. Solo faltaba crear los mecanismos para que ambas tareas convivieran en supuesta armonía, donde todos ganaran, menos el Estado. Pues bien, como se nota, ahora le cumplen los senadores oficialistas. Con las adiciones que proponen que se hace en este artículo 27 de la Ley de Hidrocarburos, se estipula en la fracción tercera de este artículo 6º que los pagos a los concesionarios mineros podrán ser en efectivo o mediante el compromiso para formar parte del proyecto de hidrocarburos. Así, sin más, así como sin nada, el concesionario ya es parte de la explotación de hidrocarburos según lo que se nos ha venido a proponer. El mismo asunto para beneficiar a actores, que también hay que decirlo con claridad y sin miedo, actores muy identificables. ¿O quién va a dudar que esto puede ser un pago para algún Slim, algún Bayares, algún Larrea? Es el tercero transitorio de la ley minera. Compañeras y compañeros, para muchos de los que estamos aquí el asunto es muy claro. Son tan diáfanos, la verdad, que no puedo decir más que con tristeza lo que están escuchando. Permítame, senador presidente, también hablar de lo que plantean en el artículo 100 de esta ley de hidrocarburos. No nos dejamos engañar, lo quiero subrayar también por el trasfondo que resulta la adición a este segundo párrafo al artículo 100. Pues sobre pretexto del reconocimiento a la propiedad de tierra en los pueblos indígenas, que dicho sea de paso, son suyas, y eso tenemos que subrayarlo por ser los pueblos originarios de nuestra nación. La naturaleza del párrafo propuesto tiene que ver con el acto jurídico que pretendan establecer las empresas que lleven a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos con los titulares del patrimonio afectado. Y digo que es engañoso el párrafo añadido, no sin ánimos, compañeras y compañeros, de obstruir lo que sin duda representa un avance y una bandera incluso de la izquierda parlamentaria. No, porque en los términos redactados se genera una desventaja hacia los pueblos originarios a, y lo digo entre comillas, adherirse, contratar o aceptar un acuerdo legal o no para que las empresas usen, gocen o afecten los terrenos susceptibles de afectación. Compañeros proponentes de la redacción de estas reservas que presentan de último momento, si en verdad su intención es salvaguardar el derecho intrínseco que por sí la Constitución obsequia a las comunidades indígenas, les solicito con todo respeto ser más ambiciosos, más progresistas. No obstante, que una interpretación garante al artículo 1 del control de convencionalidad obliga a la defensa irrestricta de los derechos comunitarios, qué mejor, senadoras y senadores, que invocar con toda claridad su defensa, evitando así
las largas penurias y violaciones de que son objeto los pueblos y comunidades indígenas que tienen que luchar contra la vorágine privatizadora del gobierno o de la iniciativa privada nacional y extranjera, quienes sin control alguno invaden sus territorios para apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales, algunas veces con engaños y otras veces a través de la fuerza. Justo, así lo veo yo, como se quiere en la redacción, y por eso nos estamos oponiendo. Estos son hechos, senador presidente, compañeras, compañeros, con los cuales sin duda se violenta su derecho a la autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad de sus territorios, a acceder, concluyo, senador presidente, de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural. Sin duda, concluyo, presidente, existen muchos ejemplos de esta situación. Ahí está la construcción de las presas hidroeléctricas, la industria minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros. Por eso proponemos que se regule, sí, el derecho a la consulta de los pueblos y de las comunidades indígenas en aquellas tierras en las que podrían ser afectadas por empresas de exploración y extracción, y reconocer el acceso preferente a los recursos naturales de por sí suyos, repito, como lo consagra la propia Ley Suprema de nuestro país. Propongo, senador presidente, que vincular este artículo a los alcances legales que ofrece el convenio 169 de la OIT sobre pueblos y comunidades indígenas. Dicho convenio, vale la pena recordarlo, exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que les afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa, libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. Es deber, senadoras y senadores, es deber de los estados consultar a los pueblos indígenas que encuentran precisamente su sustento en el ejercicio de sus derechos humanos y colectivos fundamentales, incluyendo sin duda el derecho a la libre determinación y al derecho a la integridad cultural. El deber de consultar, senador Cervantes, el derecho a ser consultado representan una limitante al ejercicio del poder estatal. Y por eso solicité el uso de la palabra para rectificar de esta forma los hechos de los dichos del senador Penchila. Gracias. Gracias, senador. Voy a seguir con el orden de los oradores. Quiero aclarar, en el numeral 3 de la propuesta de debate que se ha desarrollado en estos temas por parte de la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, se dijo claramente en el numeral 3, en caso de admitirse a discusión alguna propuesta, se abrirá una ronda de hasta 4 oradores en pro y 4 en contra. El numeral 4, en caso de presentarse propuestas provenientes de las directivas de las comisiones direccionales, se consultará a la Asamblea si se admite discusión, y si la respuesta es favorable, se abrirá a una ronda de oradores de 3 en pro y 3 en contra. Me permiten, se acercaron los diferentes grupos parlamentarios. Cuando de mutuo propio esta presidencia, en equidad de todos los grupos parlamentarios y en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la democracia representativa, dije que tenía que incluirse al grupo PT, porque teníamos que darle cumplimiento, sin petición ni medio de ningún senador o senadora de ese grupo, ni de un asesor, porque es lo justo y es lo legal. Se incluyó. 2, de buena fe, bueno, a mí no me lo dijeron, insisto, senador. Yo estoy hablando y esta mesa se obra de buena fe. En el tema de medio ambiente fue el último, el tema de tenencia de tierra fue el último turno. En el de asignaciones de contrato fue el penúltimo, no lo prejuzgo yo. En el tema de transparencia fue el penúltimo, en el tema de yacimientos fue el penúltimo. Y todos los casos que se solicitaron de usted u otros cambios, lo que le pido a servicios parlamentarios que hablen con el senador inmediato anterior si está de acuerdo, por cortesía parlamentaria, que se ceda.
He hecho la consulta con el grupo parlamentario del PRD y por cortesía parlamentaria se lo están pidiendo. Lo que quiero quedar claro es, nunca ha obrado ni su servidor ni los vicepresidentes cuando están en turno de mala fe, de ningún interés de cambiar el orden de los turnos, ni de acotar los tiempos, ni del número de los oradores, ni de los acuerdos de los grupos parlamentarios. Estamos aquí para cumplir la voluntad de los senadores. Si fue un error entre que lo que se dijo se acercó a servicios parlamentarios, una disculpa a usted y a todos los senadores si en algún momento esta mesa y su grupo de servicios parlamentarios nos hemos equivocado en temas sobre el orden. Mala fe no hay y por lo tanto tiene el uso de la palabra el senador de común acuerdo con el PRD, el senador Bartlett, en este tema. Sonido en el escaño del senador Bartlett. Yo respeto la posición como estaba, simplemente hice una reclamación. Nosotros estamos aquí para hacer colas si es necesario, esperar los turnos cuando lleguen, no tengo ninguna prisa. Sí me pareció que 3 veces han procedido mal en ese turno, pero no es grave. Tomo su explicación, señor presidente, y le pido a la senadora que sea ella la que pase. Muchas gracias. Le aprecio mucho, senador, su caballerosidad. Por favor, senadora Dolores Padierna tiene el uso de la tribuna. Voy a referirme a los petroquímicos. En primer lugar, hay que decir que México produce más petróleo del que necesita y que si este petróleo se canalizara a la transformación, a producir justamente petroquímicos, petrolíferos también, tanto para surtir toda la demanda interna, atender todo el mercado nacional, en lugar de exportar crudo, el flujo de divisas sería mayor, nuestro país exportaría valor agregado y con ese flujo de divisas se multiplicaría el valor de nuestros hidrocarburos, se generaría mayor riqueza y se podría potenciar la planta industrial, el campo, la educación, la tecnología, todo lo que nos hace falta. Pero el papel que ustedes le están dando a México es el de un país bananero, exportar materia prima para importar los transformados. Sería muy irresponsable dejar al libre mercado esto que están haciendo, ya ni permiso, ni regulación, ni la mínima para las importaciones, ojalá fueran exportaciones de petroquímicos. La industria mexicana, los empresarios mexicanos se han visto severamente afectados por la entrega de nuestra petroquímica. La importación de los petroquímicos, lo digo para el senador Penchina, que se llena la boca diciendo que ahora vamos a dejar de importar los petroquímicos. No, la importación de petroquímicos obedece a que han venido cerrando las plantas petroquímicas. Se importan petroquímicos porque de 64 plantas petroquímicas que teníamos, hoy solo tenemos 15 y esas 15 trabajan a media capacidad deliberadamente y esas son las que ahora con esta legislación secundaria están entregándose a remate. Las demás se pararon, se chatarrizaron y se le dieron a sus cuates. Esa es la verdad, como recientemente a Antonio del Valle le dieron pajaritos. Dijeron que al entregarse las plantas a la iniciativa privada se iba a detonar la inversión privada, iba a aumentar la producción porque Pemex ya no podía con tantos gastos. ¿Y qué fue lo que pasó? En 20 años no se detonó la inversión privada, lo único que se detonó fueron las importaciones de petroquímicos que en relación al valor, el valor de las importaciones es mucho mayor que el valor de nuestras exportaciones y tenemos una presión en nuestra balanza comercial por estas decisiones neoliberales estúpidas, porque si no tuviéramos petróleo,
Otra cosa sería estuviéramos buscando otros canales, pero si tenemos petróleo hasta de sobra, ¿por qué tenemos que ser una república bananera que solamente exporte materia prima y tenga que importar todo lo que a ustedes se les está antojando hacer? Yo no fui a Noruega, no fui a Brasil, ni a Arabia, ni a los viajes que aquí han platicado, pero fui a Pajaritos, a Coatzacoalcos, a ver cómo están allá, y vi cómo se deprecia, cómo se desprecia a nuestra planta petroquímica. Los insumos de la petroquímica es el gas etano y el gas metano, que es lo único que quedaba en Pemex, y ahora lo están liberalizando, lo están privatizando, lo están desregulando y metiendo al libre mercado. El polietileno, el etileno, el cloruro de vinilo, el benceno, que ustedes de manera arbitraria, Carlos Salinas lo dividió en petroquímica secundaria, que es el único país en el mundo que divide la lista de petroquímicos en dos, solo para ir privatizando por partes, y ahora se remata con lo único que quedaba. Pero cuando se dividió, cuando el polietileno, el etileno dejaron de producirse en México, se canceló su producción y se paró gran parte de la industria mexicana, gran parte de los productores, de muchos otros textiles, de hule, un montón de empresarios se vieron afectados por que Pemex dejó de producir estos petroquímicos. Abrir totalmente la importación de la petroquímica es un golpe a la empresa mexicana, es un golpe al poco empleo que queda. No dijeron que acabarían con las importaciones, que esta reforma privatizadora era para incrementar la producción de petróleo. Ahora resulta que todos los argumentos que dieron en diciembre son exactamente lo contrario. Termino diciendo que en la iniciativa del Ejecutivo venían solo dos órganos reguladores: la Comisión Reguladora de Energía, para ver todo lo de la luz, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para ver todos los hidrocarburos. Y ahora nace otro, la CENACE, que estaba como parte de ahora es solamente para ver el gas, pero le ponen todo un aparato burocrático, que eso sí es subsidio, pero a la alta burocracia. Se está decretando un régimen especial de altos salarios para la alta burocracia. Este órgano regulador, con director, con consejo de administración, con una tercera parte de consejeros independientes, con todo un sistema de almacenamiento, etcétera, etcétera, todo lo que están creando es otro aparato cargado al erario público que el pueblo de México pague, y que los altos funcionarios que aquí se están repartiendo estos puestos, estos negocios, sea lo único que quede. Termino diciendo: los que gobiernan no están pensando en el interés nacional, no están pugnando por el interés general, no es el país, ni mucho menos la gente, lo que les importa, son sus intereses, sus negocios, y lo que les interesa es enriquecer a unos cuantos magnates, a unos cuantos funcionarios, como los mineros, y enriquecerse mediante la entrega de los recursos de nuestro país. Es una vergüenza que se llamen mexicanos, debieran ser malinchistas. Bien les cabe el título. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro de las propuestas. Con su permiso, presidente. Creo que
el senador Roberto Gil ha dejado claro el tema del artículo 27, aunque pues a nosotros nos platicó muy de cerca pues la enorme necesidad que tienen los mineros de Coahuila, tanto por la senadora Silvia Garza como por el senador Salazar. Por eso me voy a referir a algunos artículos adicionales que se reservaron otros compañeros del Partido Acción Nacional, pero primero el artículo 41, porque hemos escuchado pues muchísimos comentarios y el mismo Partido Acción Nacional ha reconocido que esta reforma pues es mucho más que una reforma petrolera, es mucho más que una reforma de petróleo y gas. Y hemos afirmado también que la protección al medio ambiente pues también es la protección del patrimonio de todos los mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues nuestro país tiene una enorme riqueza natural. Contamos con cerca de 176 áreas naturales que representan poco más de 25 millones de hectáreas. Y digamos que si bien este apartado más o este párrafo que estamos aumentando el artículo 41, pues bueno, pareciera corto, pero es muy significativo. Estamos reconociendo que, pues, estamos afirmando y reconociendo que no se otorgarán asignaciones en estas zonas y áreas protegidas, con lo cual, pues no solamente le damos el enorme valor que le estamos dando en esta reforma a nuestros hidrocarburos, sino también a la enorme riqueza natural. Y digamos que esto pues va a ser la antesala de una ley todavía pendiente, que es fundamental y es uno de los ejes principales de esta reforma energética, que es la Ley de Transición Energética, pues también impulsada directamente por una de nuestras senadoras, la senadora Silvia Garza, aquí por el Partido Acción Nacional. El artículo 66, del cual también ya se refirieron, bueno, aquí lo que estamos buscando hemos hablado también de los grandes equilibrios y de que esta reforma es para generar confianza y certidumbre y generar competencia. Y pues no podemos buscar generar competencia y esa confianza si existen conflictos de interés. Y por el mismo andamiaje que tenemos en la redacción de nuestras instituciones, en este caso, pues el Senagas, y la misma configuración que le estamos dando hoy a las nuevas empresas productivas, pues resulta que los presidentes de los consejos de administración de ambas es el secretario de Energía. Entonces, por ello, le estamos dando facultades específicas al director general del Senagas, que no tenga atribuciones adicionales que le pudiera conferir el Consejo de Administración para evitar precisamente ese conflicto de intereses y el director general sea el que fije precisamente toda la parte reglamentaria del operador en lo que es la transportación de este hidrocarburo. Los artículos 100, 101 y 102, creo que el Partido Acción Nacional ha sido muy claro y enfático en ese sentido, y por la misma confianza y certidumbre que queremos generar, donde hoy por hoy ya tenemos pues toda una estructura y todo un andamiaje para la construcción de cómo se van a pagar y cómo se van a retribuir a quienes esperemos sean los primeros beneficiados de esta reforma energética, que son los propietarios de la tierra, pues para seguir generando y construyendo esa confianza, pues estamos poniendo los pisos y los techos para beneficiar y privilegiar que la negociación que se dé entre los propietarios y los dueños de los contratos se dé en los mejores términos y con la mayor certidumbre posible. Y por último, el 29º, que si bien pues al igual que lo hicimos con la gasolina y el diésel, estamos estableciendo las fechas en las cuales se abrirán a la competencia, pues simple y sencillamente fue poner el mismo criterio al gas LP, como mañana seguramente lo haremos también para otro tipo de proyectos. Pero aquí hay un tema muy importante que se comentó, que es el tema de los subsidios o los apoyos focalizados. Lo que estamos esperando en este modelo energético no es el tema de desaparecer un subsidio generalizado o implementar un nuevo subsidio focalizado. Lo que esperamos es que realmente se generen condiciones de mercado. Esas condiciones de mercado, hoy por hoy, ¿qué escenario nos generan? En el caso de las gasolinas, en este país ya estamos en precios de gasolina de mercado. Por eso se estima que los precios de la gasolina no bajarán. Pero para el caso del gas y para el caso de la energía eléctrica, hoy por hoy, en el caso de la energía eléctrica, representa un 40% más lo que nos cuesta a los mexicanos la generación de energía que en otros países, como el caso de Estados Unidos.
Entonces, adicionalmente a que esperamos que los costos de energía eléctrica disminuyan, pues estamos esperando también generar un apoyo adicional para la gente de escasos recursos y de esa manera poder seguir generando beneficios a los que más lo necesitan. En lo general me parece que todas y cada una de estas reservas vienen a complementar y vienen a enriquecer de manera importante las redacciones que tenemos ya del hoy por hoy muy sólido modelo energético, pero creo que estas definiciones sí nos van a ayudar a los diferentes jugadores a seguir generando esa confianza y esa certidumbre que esperemos que esta reforma energética nos genere a todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador. ¿Quién es? Sonido en el escaño del senador Salazar. Por alusiones personales, solicito la oportunidad de utilizar la tribuna. Está bien, se le concede y después será el senador Bartler Díaz del Grupo Parlamentario del PT, en contra. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN y como representante de Coahuila, reservé el artículo 27 de la Ley de Hidrocarburos que se discute en este momento para someter a la consideración del Pleno del Senado de la República una modificación que implica un acto de justicia para miles de familias cuya economía depende de la minería. 39,000 familias coahuilenses dependen de manera directa de la minería. Como ciudadano de Coahuila, ustedes saben que la minería es una actividad importante y me ha tocado vivir de cerca la problemática de pequeños concesionarios mineros que hoy ven en riesgo que su actividad se vea afectada si no realizamos las adecuaciones que hoy estamos proponiendo a este Pleno. Y me queda claro, compañeras y compañeros senadores, que esta reforma energética no busca perjudicar al grupo de familias, de hombres, de mujeres que dependen de la minería. Los senadores del PAN consideramos que es necesario garantizar la coexistencia de los sectores minero y de hidrocarburos, con el fin de que en caso de que existiera, como bien lo dijo el senador Roberto Gil, una posible afectación en su concesión minera respecto a la superficie objeto de la concesión de hidrocarburos, en un término prudente, el contratista correspondiente y el concesionario minero acuerden voluntariamente la forma de retribuir a este último por la afectación de sus tierras o derechos, y así se permite el desarrollo del proyecto a cargo del contratista o asignatario sin que se desplace la actividad minera. Amigas y amigos del PRD, la consecuencia de no regular esta situación, de no garantizar la coexistencia de sectores minero y de hidrocarburos, será que los contratistas de este último sector desplacen a los mineros, concesionarios y miles de familias que dependen de este gran sector tradicional de la industria mexicana, y lo que ocasionaría la pérdida de miles de empleos que hoy dependen de esta noble actividad. Por ello, esta reserva, como lo dije anteriormente, pretende que exista una contraprestación por la afectación de los derechos derivados de las concesiones mineras. Yo les quiero decir, compañeras y compañeros, que son 39,612 coahuilenses que dependen de esta noble actividad, que la desarrollan prácticamente de manera artesanal, que no venimos a defender a ningún magnate, ningún empresario. Vengo en nombre de los coahuilenses a defender a los mineros que todos los días salen a jugarse la vida para sacar el sustento, lo necesario para sacar adelante
a sus familias. Esta medida va a posibilitar salvaguardar el derecho de los mexicanos a tener acceso, como se ha dicho a lo largo de este día, a hidrocarburos a menores precios, sin afectar, por supuesto, el derecho de los pequeños concesionarios mineros, que con su actividad diaria, como ya lo dije, contribuyen al desarrollo de la economía mexicana. Recordemos que el sentido de esta reforma energética es dotar de oportunidades de desarrollo a las familias de los mexicanos y, por supuesto, no está en ningún sentido inhibir el desarrollo de los miles de mineros que trabajan diariamente en este país. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT. En contra. Es el último orador. Gracias, senador. Gracias, señor presidente. De ninguna manera iba yo a aceptar pasar antes que la senadora Padierna, que ha hecho una gran labor, es una senadora estudiosa, ha pasado 1000 veces con documentos serios, jamás ha estado haciendo demagogia, de manera que la felicito y ha hecho de veras mi reconocimiento. Podríamos entrar al análisis de los detalles, pero creo que ya se han analizado con detenimiento. Aquí se han expresado claramente lo que significa y no voy a insistir. El senador que me antecedió vino a defender a los pequeños mineros. Nada más que le digo, este no es para los pequeños, este es para los grandes, grandes, grandes. Porque en realidad lo que hemos vivido en este proceso y ha generado constantemente conflictos con la mesa directiva de energía y de asuntos legislativos, ha sido la violación constante, el engaño, la imposición desde el primer día. Desde el primer día, imposiciones en una actitud autoritaria, inclusive grosera, impidiendo cualquier discusión, inventando procedimientos, foros que no existían, toda una serie de cuestiones que hemos reclamado. Y vamos a terminar así. Vamos a terminar en la trampa, en la sorpresa, en lo que se ha venido a discutir aquí en el último momento. Y no exagero, se le han hecho a este dictamen y a los otros que vienen, a los otros 3, se le han hecho 300 o 400 cambios, aquí lo presumen, pero no lo han hecho las comisiones, Eso es otra gran mentira, porque las comisiones tenían que haber presentado con los secretarios técnicos a las comisiones los cambios que se iban a dar y explicarlo. Tranquilamente, con una soberbia inaudita, te dicen, fíjate que ya cambiaron, entonces hay que leer, pero no cualquier cosa, hay que leer la iniciativa, los cambios, hacer un análisis de los cambios, o sea, las miles de páginas 2 veces. Esa es una trampa. Pero no es algo sin sentido, sino lo que es el haber permitido que las disputas que se han dado al interior del gobierno y de los intereses económicos hayan estado haciendo cambios en las iniciativas. Han sido luchas de poder, claramente. Una lucha primero porque resulta que, de acuerdo con el criterio neoliberal que exigen las empresas que van a venir, el gobierno no debe participar en estos asuntos, son asuntos técnicos, no políticos, y son los organismos
estos reguladores los que tienen que revisar todo. Esa es una visión clarísima y hay que echar para atrás al gobierno hasta casi desaparecerlo. De eso se trata, ¿no? Ese es el modelo. Por eso cuando dicen que se fortalece el Estado, no es cierto. Entonces la lucha primero en el gobierno se ponen a disputar entre energía, hacienda y los representantes de los intereses exigiendo que las manotas metidas del gobierno se salgan. Entonces, si analizamos los cambios que dicen cínicamente que los hicieron las comisiones, lo que ha habido es un jaloneo permanente. Por eso decía yo que este diseño es un diseño fallido, falso, lleno de